Bueno, pues más o menos a todo el mundo que he ido hablando con él le he contado que voy a hacer lo de Juan de Mairena, con lo cual todo el mundo ya lo sabe. Y bueno, pues para empezar voy a empezar por una anécdota que me ha parecido bastante significativa y que puede servir como un inicio de lo que quiero decir. Hace unas semanas un compañero me encontró en la cafetería de la facultad con el libro y dijo: anda, Juan de Mairena, un clásico de la cafetería de la facultad. Esto me hizo pensar, efectivamente es un clásico de la cafetería, pero ¿por qué no es un clásico de la facultad? Y es porque Machado no es considerado por nadie un filósofo, al menos en el sentido que aquí consideramos a los filósofos, un pensador sistemático que habla de un tema y que lo trata en profundidad. Claro, esto explica este libro, que está perdido de la cabeza ya completamente, porque claro, hay tantos temas de los que hablar. O sea, Mairena habla de todo, es un profesor que habla a sus alumnos en clase, de su clase de retórica. Bueno, él es profesor de educación física, aunque él se niega a llamarlo educación física, dice que es de gimnasia, porque le parece que esto de la educación física, pues no, que el cuerpo así no se educa, vaya. Entonces, bueno, pues en su clase de retórica, para unos cuantos alumnos, unos cuantos locos que se unen a él, ¿no? Intenta desentrañar, bueno, intenta hablar de todo. Intenta hablar de todo, además, desde un punto de vista de la retórica. Él se llama todo el rato a sí mismo sofista, pero intenta quitarle ese mal sentido platónico del sofista, que es el engañador, sino que es el que estudia la forma de hablar, ¿vale? Entonces, bueno, podría empezar... Bueno, el primer tema que podríamos hablar es lo de los apócrifos, porque yo creo que es bastante clave. Bueno, pues eso, Mairena se inventa un escritor con voz propia, que evidentemente es un poco la voz de Mairena, pero a la vez, bueno, pues he pensado, bueno, leyendo otras cosas, me ha dado que pensar en qué consiste eso del apócrifo. El que sea apócrifo es que no tiene tanta personalidad, tanta alma, tanto ser uno individual y con sus miserias y condicionamientos sociales, políticos, mentales, sino que es algo así como la voz que habla. Bueno, en cuanto a los apócrifos, bueno, es mucho más curioso porque, claro, a su vez Mairena también se inventa un apócrifo, que es Abel Martín, que siempre digo Abel Sánchez, porque es que no, es inevitable, lo digo todo el rato. Entonces, tengo aquí una cita sobre lo que son los apócrifos, según Mairena. Dice: tenéis, decía Mairena a sus alumnos, unos padres excelentes, a quienes debéis respeto y cariño, pero ¿por qué no os inventáis otros más excelentes todavía? Claro, es como... Bien, o sea, yo he soñado, Mairena sueña un profesor, que es un profesor que ha sido como su profesor, pero a la vez no lo deja claro, que es el culmen del profesor, que es Sócrates. De ahí lo de los apócrifos también. O sea, es Sócrates, pero es que Mairena también tiene a Sócrates como profesor. Entonces es un Sócrates desdoblado, Sócrates y presócrates. Es decir, además el método de Mairena en las clases es absolutamente socrático. Consiste en preguntar a los alumnos todo el rato y además, y analizar y decirles, bueno, hay además muchas frases muy socráticas. Tiende mucho a decir aquello de, bueno, y esto lo dejaremos para otro día, esa legendaria frase platónica. Eso lo dice constantemente, porque trata un tema, lo trata, y luego dice, bueno, pero ya pues, otro día continuamos con esto porque pensadlo, ¿no? De hecho, una frase que les dice constantemente a los alumnos, estoy hablando muy rápido, que les dice constantemente a los alumnos es pensad en ello hasta que os hiervan los sesos. Les pone un ejercicio de retórica y les pone un ejemplo, su contrario, los mezcla, les da la vuelta y luego dice, y ahora darle vueltas hasta que os ardan los sesos. Porque es la razón hablando. O sea, en lo que está pensando Mairena, bueno, lo que está pensando Machado Mairena, es en la razón hablando. Entonces, a cuento también de los apócrifos, se me ha venido, bueno, con el tema de los apócrifos, una de las cuestiones es, ¿a quiénes ha influido Mairena? O sea, que son mairenianos, no son machadianos, son mairenianos. Pues hay uno, que es García Calvo, y hay otro que no he conseguido el libro porque lo tiene alguien secuestrado, que es a Sánchez Ferlosio, que además, como sabemos, crearon en los años 50 o principios de los 60 la Fundación Lingüística de... O sea, una cosa con un espíritu muy maireniano de pensar el habla. O sea, de hecho, Ferlosio tiene esa gramática legendaria que está en sus cajones,
y que nunca sacará ni muerto, literalmente, pero en la que se plantea que el habla es donde está todo. Bueno, entonces abro aquí y digo, porque común es a todos el pensar, de Heráclito. Esa es la base. Yo creo que eso lo podrías, pensando, lo podrías emparentar, ya que se acaba de decir Carlos, con los primeros escritos, los primeros de Sabater. Claro, evidentemente. Bueno, es que Sabater y García Calvo se dijo durante mucho tiempo que se estaban inventando un presocrático. Y de hecho, la gran anécdota es que cuando Sabater sacó de verdad el libro de Cioran, o sea, la que fue su tesis, que fue... Claro, decían que era un invento. Y lo mejor es cuando a Cioran le llegó la noticia y dijo, no lo desmintáis. O sea, un genio. Bueno, entonces, pues podríamos centrarnos en varios temas de los que habla Mairena. Bueno, Machado, Mairena... y bueno, yo he marcado más o menos unos cuantos. Para tantos que es un poco locura. Bien. Bueno, pues un primer apartado que sería, yo lo llamaría a la socrática. A la socrática, que es cómo eran sus clases. Son los parágrafos que hablan directamente, habla Mairena a sus alumnos. Y son los ejercicios de gramática o de retórica que les pone a hacer. Entonces hay muchos muy importantes. Voy a leer alguno así que me parezca... Bueno, tengo aquí todos los numeritos, con lo cual... bueno, esto es el modo de trabajar de Mairena, que es muy importante. Juan de Mairena hacía advertencias demasiado elementales a sus alumnos. No olvidemos que estos eran muy jóvenes, casi niños, apenas bachilleres, y que Mairena colocaba en el primer banco de su clase a los más torpes, y casi siempre se dirigía a ellos. O sea, es el espíritu de Mairena. Pero porque precisamente él va a pensar en la razón común, y es lo que me ha hecho pensar en la razón común. En que por debajo, en la gramática, es donde está el desentrañamiento de la mentira de la realidad. Es decir, como, por ejemplo, él está todo el rato con el folclore, lo que viene de abajo, lo que viene del pueblo, porque claro, él viene de la gran cultura, él es un hombre de la gran cultura, pero está a regañadientes con eso, con esa cultura que ha cogido el folclore y la ha convertido en una cosa circense y absurda, quitándole todo lo de auténtico, lo del pueblo, lo de abajo que pudiera tener. Entonces, a ver, pues la primera parte serían sus clases a la socrática, de la cual podemos leer algún fragmentillo. Mira, en la primera página hay uno muy bueno. Dice, señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. A lo que contesta Mairena, no está mal. Que además normalmente contesta siempre, no está mal. Más que eso está muy bien o has acertado. Suele ser su frase para animar a los alumnos. La cuestión es que, claro, al ser una clase de retórica, ahí se le meten alumnos, que él lo dice muchas veces, pues vosotros, algunos de vosotros que vendréis a ser políticos. Pues bueno, pues si venís a ser políticos, no tened mucho cuidado con lo que estáis haciendo, porque claro, la política realmente existente es una suerte de mentira sobre mentira en la que hacemos más fingimiento sobre más fingimiento y en el que la verdad tiene que estar completamente enterrada, porque si no, no estamos haciendo la política de los políticos. Podemos hacer la política real, que es la del pueblo, la que viene desde abajo. Pero, en fin, bueno, voy a leer otro fragmentillo por ahí. Eso, es que como se me ha convertido en tanta locura, pues tengo claro lo que quiero decir, pero a la vez. Bien, otra clase de Mairena. Hoy traemos, señores, la lección 28, que es la primera que dedicamos a la oratoria sagrada. Bueno, luego tendremos que introducir cómo es el cristianismo que tiene Mairena, que es el que tiene Machado. Hoy vamos a hablar de Dios. ¿Os agrada el tema? Muestras de sentimiento en la clase. Que se pongan en pie todos los que crean en él. Toda la clase se levanta, aunque no toda con el mismo ímpetu. Bravo, muy bien. Hasta mañana, señores. Pueden ustedes retirarse. ¿Y qué trataremos mañana? La lección 29, de la posible inexistencia de Dios. Bien, claro, vuelvo a decir, en sus clases se habla de todo, pero me parece que quizá el tema más importante es el del habla. O sea, cómo precisamente eso, él llama a su clase de retórica
y a la vez de sofística. Porque trata del discurso, de lo que es hablar. Claro, ¿qué pasa con el habla? De ahí, pues también la evolución que da hacia García Calvo, la evolución que da hacia Ferlosio. El habla, si es verdadera, si no está impostada, si no está preñada de toda la ideología, bueno, esto es un concepto más moderno, tal como lo estoy diciendo ahora, pero de todo lo que no es verdad, que se nos pone por encima al pueblo, ¿no? Pues está ahí para decir la mentira. Él, de hecho, se basa todo el rato en... Dice que no deben les dice a los alumnos todo el rato que no desestimen las frases hechas, que las frases hechas esconden más verdad que las frases cultas, repensadas, porque si las piensas bien, ves lo que hay debajo, qué tienen de nuestra cultura, qué tienen de lo español. Porque evidentemente, Mairena Machado, no me cansaré de decirlo, también es España. Es como un amuno, un español verdadero, verdadero de pasión, no de banderitas y evidentemente luego la parte final del libro, que es desde el mirador de la guerra, que sus escritos desde ya el exilio y cuando está fatal todo y que empieza a hablar de los alemanes en muchos momentos dice cosas casi iluminadas sobre lo que va a ser el nazismo. En realidad, pues eso, intentan ver la verdad. Y entonces, aquí tengo otra cosa. Mira, la blasfemia forma parte de la religión popular. Y si eso pasamos ahora a Cristo. Desconfiad de un pueblo que no blasfema. Lo popular allí es el ateísmo. Prohibir la blasfemia con leyes punitivas más o menos severas es envenenar el corazón del pueblo, obligándosele a ser insincero en su diálogo con la divinidad. Dios, que lee los corazones, se dejará engañar. Antes perdona a él, no lo dudéis, la blasfemia proferida, que aquella otra hipócritamente guardada en el fondo del alma, o más hipócritamente todavía, trocada en oración. Y continúa con el siguiente párrafo, que es: mas no todo folclore es blasfemia, que decía mi maestro Abel Martín. En una facultad de teología bien organizada es imprescindible para los estudios de doctorado, naturalmente, una cátedra de blasfemia, desempeñada, si fuese posible, por el mismo demonio. Bien, el tema de la religión en Machado, Mairena Machado, es complejo, porque es un cristianismo, creen en el Cristo. Además lo llama el Cristo, no dice Cristo, dice el Cristo. De hecho, hay una frase alucinante que dice: si volviera el Cristo, no le escucharíamos porque también lo esperan los sacristanos. Entonces, es una religión popular, una teología, pues eso, como auténtica, en la que Cristo, que es el verbo hecho carne, volvemos a la retórica, volvemos al lenguaje, es el verbo hecho carne, es el que dice la verdad. Para mí es igual que Sócrates. De hecho, enlaza completamente con el tema de los apócrifos. Esa gente que nunca escribió nada, de la que no podemos decir que nada dijo que sea seguro, pero que en sus palabras hay verdad. Pues eso, más que verdad es desentrañamiento de la mentira. Es que creo que el sentido de todos estos autores que estoy intentando citar, me parece que es la búsqueda de la verdad, pero no como la verdad, sino el desentrañamiento de la sociedad, de la mentira de la sociedad, de la realidad tal y como está establecida. Bueno, hay una frase legendaria de García Calvo, ¿no?, que es: la realidad no es todo lo que hay algo que no es, hay algo que es lo que habla, que es lo que dice, que es lo que piensa, que es el lugar de cualquier otro decante en realidad. Que no nos vamos tan lejos. Hablan como si no supieran de filosofía, pero es mentira, en realidad saben todo, han estudiado todo. Y entonces, una de las grandes mentiras que se va desarrollando a lo largo mucho del libro es el tema de la persona. Al principio Mairena se creó un poco a sí mismo, pero muy poco en realidad. Dice en la página 39, que voy a sacar aquí, a colación. Bueno, básicamente él está todo el rato diciendo a sus alumnos que no hagan mucho caso de lo que él dice, porque si él se lo cree mucho, será que es mentira. Que él también tiene fe en sí mismo y tiene un discurso creado, ¿no? Mira, pláceme poneros un poco en guardia contra mí mismo. De buena fe os digo cuanto me parece que puede ser más fecundo en vuestras almas, juzgando por aquello que, a mi parecer, fue más fecundo en la mía.
Pero esta es una norma expuesta a múltiples yerros. Si la empleo es por no haber encontrado otra mejor. Simplemente, a mis alumnos yo les hablo, pero estamos... Es esta cosa del profesor socrático que en algún momento ha salido durante el máster, que aprende tanto como el alumno, porque en realidad él pone el problema sobre la mesa y el problema habla, y habla a través de nosotros, habla a través de los alumnos, que además cuanto menos formados, menos pondrán, pues eso, de sí mismos y más de la razón hablando, de ese lugar de cualquier otro. Entonces, ahí en otro... Bueno, aquí vendría, por ejemplo, tengo un poema que es de García Calvo, pero que utiliza el último párrafo, luego os lo indicaré, aunque es evidente. El último párrafo es de las soledades de Machado. Él lo utiliza para hablar justamente de la persona, pero desde un punto de vista completamente machadiano. Y es que ya no puedo más, tal vez me digo, cansado de esta guerra que en mi pecho muevo contra mí mismo y doy por hecho que soy yo el que no puedo y yo el que sigo. Pero ese no soy yo, y con mi enemigo vivir no quiero bajo el mismo techo. Cielo falso que él pinta, me sospecho, para que yo muera al par consigo. No, que alguien me arranque esta corona que me pusieron cuando aún crecía y ya contra las sienes se me encona. Y ahora viene Machado. O que yo pueda asesinar un día en mi alma al despertar esa persona que el mundo me hizo mientras dormía. Evidentemente, cuando están hablando de la persona, o sea, de fondo está Freud, pero a la vez no el Freud de los freudianos. O sea, el que dice, bueno, pues todo esto que nosotros nos pasa y que es lo que somos como personas, pues es un gran truco, ¿no?, que ha hecho la sociedad, que ha hecho el mundo, que el mundo me ha hecho mientras yo dormía, para que sea un partícipe de lo que... O sea, de la realidad, ¿no? De hecho, pensando en Heráclito, hay un aforismo muy grande, todos son geniales, evidentemente, que dice, pues también los durmientes son operarios de las cosas que en el mundo se producen. Evidentemente, o sea, se nos ha puesto algo ahí y en cuanto nos descuidemos, sale, porque es nuestra constitución. Nuestra constitución como humanos es, con Ortega, yo, que es lugar de cualquier otro, y circunstancias, que es todo lo que me hace a mí, ser yo mismo. Entonces, bueno, ¿puedo continuar por alguna cosa más? Bueno, hay muchísimo, se habla muchísimo de filosofía, de filósofos. Él tiene mucho en la cabeza, sobre todo a Kant, evidentemente a Platón y a Sócrates. Los menciona un montón de veces. Yo que sé, puedo leer cualquier texto, pero... A ver, uno que tengo aquí puesto marcado que pone Sócrates tal cual. A ver, por ejemplo, el gran pecado, decía mi maestro Abel Martín, de los pueblos es que los pueblos no suelen perdonar, es lo que se le atribuía a Sócrates, y con razón o sin ella, el que de introducir nuevos dioses. Claro es que entre los dioses nuevos hay que incluir a los viejos, que se tenía por más o menos decorosamente jubilados. Bueno, continúa el texto, pero él tiene todo el rato en la cabeza muchas cosas de filosofía. De ahí me hace gracia que nadie le consigue de un filósofo, porque evidentemente es un erudito de filosofía. Pero lo que pasa es que es un erudito que, pues, es lo que estabais diciendo vosotras con Unamuno. El espíritu español no es escribir grandes tratados de filosofía, es hacer poesía, es hacer novela, es hacer teatro. De hecho, con el teatro está muy clavado. Mairena, de hecho, ha escrito algunas obras de teatro, dice que con poco éxito de crítica y público, pero bueno, no es el gran climetérico y bueno, en fin, una serie de obras. Pero es que claro, Machado está poniendo toda su filosofía en todo lo que está poniendo, en esos poemas, en la creación de los personajes, porque es que claro, es que crear un personaje tan grande como que es capaz por sí mismo, entre comillas, ¿no? También pienso en Unamuno, ¿no?, lo de no me mates. Que es capaz por sí mismo de hablar y de tener una voz propia que no es necesariamente la misma que es la de Machado, pues me parece bastante importante, ¿no? Pues por eso, porque se pone como la voz de la razón. O sea, pretende ser algo así como la voz de la razón. A ver, pues mira. Bueno,
volviendo, por ejemplo, al tema de la sabiduría popular, el habla deriva en la Escuela de Sabiduría Popular, en la Escuela Superior de Sabiduría Popular, que es como un proyecto inventado también por Mairena, de una gran facultad que no es tal facultad, puesto que es de sabiduría popular, con lo cual está completamente fuera de las cátedras del sistema educativo tal y como lo entendemos, y de las titulaciones y de los exámenes. Es de pensar lo popular. Entonces, claro, en el folclore, en lo auténticamente... Es que es eso, claro, el folclore, ahora lo pensamos y decimos, no, el folclore son las folclóricas. No, perdón, o sea, el folclore no tiene nada que ver eso. Serán las coplas. Las coplas son el folclore, y en las coplas hay algo de lo que bulle dentro de las tripas de la gente y que sale. Dicen en un momento dado que los grandes poemas no tienen un solo autor, que los grandes poemas son del pueblo, son de una... Pues eso, es que, claro, cuando yo digo el pueblo siempre digo la razón hablando, porque el pueblo es abstracto, el pueblo no tiene una personalidad, no tiene... El pueblo es razón razonante que razona, o sea, valga la estupidez. O sea, y a partir de ahí el hombre intenta como, pues eso, enseñarle a sus alumnos, que voy a intentar volver a lo de los alumnos, que los había dejado un poco abandonados, que de verdad piensen. O sea, si algo es hacer filosofía, es que pensemos las cosas. Y es más, como decía antes, que pensemos las cosas más evidentes, las cosas que más se nos dan por sentadas, como por ejemplo eso, los dichos populares, que pensamos que no tienen ya ningún... que están vacíos, ¿no? Pues no, están muy llenos. Evidentemente no estos del tiempo. Los del clima pues son un rollo, no valen para nada. Pero otros... Mira, sobre la sabiduría popular tiene aquí un fragmentito que yo lo llamo el farolero. Bueno, es eso, que tenemos cosas marcadas, que eso no, es un poco demencial todo. Mi maestro amaba las viejas ciudades españolas, cuyas calles desiertas gustaba de recorrer a altas horas de la noche, turbando el sosiego de los gatos, que vivían espantados al verlo pasar. Sin embargo, era un hombre tan naturalmente sociable que rara vez se encerraba en su casa sin haber conversado un rato con el viejo sereno de su barrio. Por aquí no pasa nadie, ¿verdad? Los gatos y usted. ¿Y esa capa que usted usa le abriga bien? Bastante, señor. Pero en las noches de mucho frío me entro en ese portal y allí me acurruco bien arropadito con el farol entre las piernas. Pero el farol calienta, vaya. Es usted un verdadero filósofo. La vida enseña mucho. Hasta mañana. Bueno, por ejemplo, de aquí mismo encuentro un fragmento sobre el marxismo que es que está muy bien. O sea, el problema por el que me ha superado un poco la obra de cara a hacer un tratamiento sistemático, intentar pensarla de un solo golpe, es que todos los aforismos no son de una sola cosa. Normalmente el habla está ahí, pero también está casi siempre el Cristo. Es que el Cristo, pues eso, ese Cristo que es la voz de la razón y de la verdadera pasión, pues, o sea, joder, no me sale ahora nada que decir. O sea, bueno, pues eso que es, vuelvo a decir, la razón razonando. El marxismo, señores, es una interpretación judaica de la historia. El marxismo, sin embargo, ahorcará a los banqueros y perseguirá a los judíos. ¿Para despistar? Por ejemplo. Es que no sé. Por ejemplo, bueno, el tema del principio de contradicción, que solo ahora empieza a ser superado por la nueva física, cuando encontramos una cosa que está y no está en el mismo sitio a la vez, ha sido la estructura principal de un razonamiento lógico. No olvidemos que la retórica no deja de ser la lógica, y la clase de Mairena es una gran clase de lógica envuelta en muchas cosas que decir. Me queda un poco pillado. Vale. Vaya, me he ido me he despistado. ¿Qué estaba diciendo? Bueno, está hablando de las clases, son clases de lógica. Sí, claro, o sea, son clases de lógica, entonces pues... Exactamente. Bien, lo del principio de no contradicción. Perdón, es que me había volado un momento. Dice, contra el principio de no contradicción, las frases contradictorias. Claro es que la duda que yo os aconsejo no es la duda metódica que aluden los filósofos. Es decir, les dice que todo el rato les dice, dudad de todo, dudad de lo que os digo. O sea, lo que yo os digo no tiene por qué ser verdad.
O sea, muchas veces dice, si usted dice que está de acuerdo con usted, conmigo, quiere decir que o no me ha entendido o que yo no estoy de acuerdo con usted. ¿Qué quiere decir conmigo mismo? Bueno, una duda metódica será siempre pura contradictio in aeditio, como un círculo cuadrado, como un metal de madera o un guardia de asalto. Con esto se clava mucho, porque de hecho, efectivamente, la Policía Nacional de la época era la Guardia de Asalto, que fue, de hecho, la única que se mantuvo fiel a la República, que luchó a favor, sobre todo en Madrid, luchó a favor de la República y les mataron a todos ahí en el Templo de Bot. Sí, en el cuartel de la montaña, ¿no? Bien. Cuando leáis la obra de Descartes, el mayor padre de la filosofía moderna, veréis cómo es la duda lo que no aparece en ella por ninguna parte. Descartes es fe madura en la ciencia matemática, sin la cual es casi seguro que no habría nunca filosofado. Y en verdad, que nadie ha pensado en colocar a Descartes entre los escépticos. Pero yo no os aconsejo la duda a la manera de los filósofos, ni siquiera de los escépticos, propiamente dicho, sino la duda poética, que es duda humana, de hombre solitario y descaminado. Entre caminos que no conducen a ninguna parte. Una duda de verdad, que no... citando a Ferlosio, Vendrán más años malos, dice, lo más sospechoso de las soluciones es que se las encuentra siempre que se las busca. Claro, quería sacar el libro de Ferlosio, pero alguien lo tiene secuestrado, que lo tenía que haber devuelto ayer. Y es machadiano y es maireniano en todo, o sea, tiene... es un libro de aforismos, supongo que alguno lo habréis leído. Bueno, este día sé que lo ha leído un poco. De hecho, la acusé de ser la secuestradora del libro. Juan Carlos, permíteme que te lea lo que dice Unamuno de lo mismo. Mira, la duda metódica de Descartes es una duda cómica, es una duda puramente teórica, provisional, es decir, la duda de uno que hace como que duda, sin dudar, es que es la misma idea, la misma avanzada. Tal cual. Y porque era una duda de estufa, el hombre que concluyó que existía, de que pensaba, no probaba esos humores, etc. Él lo llama a la duda de uno duda de estufa, porque es duda de Descartes, porque supone que Descartes pienso lo que existo en la guerra de los 30 años al lado de una estufa, pasando y es la misma idea que pone ahí Mairena. Sí, bueno, a ver, Mairena Machado es un admirador absoluto de Unamuno. O sea, hay un fragmento en el que dice que, bueno, sí, los alemanes, que son grandes metafísicos y grandes pensadores en la divinidad, ¿no? Pues sí, han estudiado mucho y saben mucho de esto, pero que nunca habrán encontrado una cristiandad como la que tiene Unamuno dentro. O sea, esa cristiandad que puede ser completamente atea, pues Cristo es el mito de Machado, de Unamuno también. Claro, o sea, es que evidentemente, no sé, yo me daba por pensar, ¿no? Esto, que tampoco es esa cosa tan barata como ese Cristo hippie. No es un Cristo hippie. Cristo vendrá con la espada. O sea, Cristo vendrá con la espada y separará a los justos de los injustos y dirá la verdad. Y dirá la verdad que destrozará el mundo, porque será la verdad de verdad. O sea, pues eso, el quitar la mentira. O sea, es que... bueno, pues luego pues trata muchos temas. Hay uno que me ha encantado porque habéis hablado antes de la muerte y de los relojes. Y entonces se dice... Sí, es el hombre es el animal que usa relojes. Mi maestro paró el suyo, uno de plata que llevaba siempre consigo, poco antes de morir, convencido de que en la vida eterna a que aspiraba no habría de servirle mucho, y que en la nada, donde acaso iba a sumergirse, de mucho menos todavía. Convencido también, y esto es lo que más le entristecía, de que el hombre no hubiera inventado el reloj si no creyera en la muerte. A ver, la cuestión es que es un poco difícil de coger como un todo, pero claro, hay unas perlitas que hacen un pensamiento, y un pensamiento muy profundo, pues eso, basado en... que además trata los grandes temas del hombre. O sea, de hecho, sobre política, podríamos aquí escribir, ¿no? Pues los temas de Mairena. Pues está, bueno, el hombre. Y además está el hombre con mayúsculas, que es el que quiere destruir, porque ese hombre con mayúsculas es una mera idea que no tiene nada de... Es que están con Unamuno, si es que están todos juntos. Es una idea común a más reciente de 98. Claro, que saben exactamente. No ese hombre con mayúsculas
Lo de la cuestión de las mayúsculas es bastante importante en todos estos filósofos, porque dicen los hombres con mayúsculas, el amor con mayúsculas, la vida con mayúsculas, todo eso es mentira, son conceptos creados por grandes pensadores, sí, pero que nos han vaciado de vida, que nos han quitado lo que de verdad teníamos por dentro, pues, lo de por lo bajo, ¿no? A mí es que eso me gusta mucho, esa expresión. Lo que nos viene por lo bajo, en vez de lo que nos viene por arriba, ¿no? Lo que nos viene por arriba es lo del poder, lo que nos viene por lo bajo... Pues en Unamuno era mucho la rabia, ¿no? Por ejemplo, creo yo, ¿no? Ante todo lo que veía. O sea, pero como la autenticidad. Bueno, el hombre, entonces, tachado, que sería el pueblo. ¿Vale? Bueno, el tema de los apócrifos es un tema general, del cual hay un par de aforismos o tres, pero que es o sea, es la manera de englobar todo el pensamiento. De hecho, saqué esto... que es los diálogos socráticos, los llama García Calvo en su traducción, que son los diálogos apócrifos, precisamente. Esos diálogos que no se sabe muy bien si son o no de Sócrates, y en los cuales, precisamente, pues eso es lo que decía al principio, de lo apócrifo como lo poco personal, en los que él quiere encontrar al verdadero Sócrates. O sea, no porque el Sócrates es un personaje literario. Sócrates es un personaje literario como Cristo, es decir... Pero si algo tiene Sócrates de verdadero, pues estará en lo que menos haya metido la mano Platón, entre comillas. O sea, si hay algo que fue Sócrates, que a lo mejor nunca existió, y además, yo siempre lo pienso ya no solo por Mairena, en general, me da igual que no existiera. O sea, como Cristo, me da igual que no existiera. De hecho, en parte mejor. O sea, porque así podremos decir siempre, ¿sabes? No tendrá miseria humana, ¿no? Es todo lo peor y no será egoísta. ¿Cómo va a ser el Cristo egoísta? No, es imposible. Pero si fuera un hombre de verdad entre los hombres, un hombre de carne y hueso, o sea, le saldría miseria, pero no. Al Cristo de verdad, al Cristo que habla, que dice el sermón de la montaña, que dice bienaventurados los pobres y los que no tienen nada, porque ellos serán el reino de los cielos. ¿Qué le gustaba a Cristo? Me refiero... O sea, García Calvo siempre dice, ¿no? Pues que la personalidad de uno es un cúmulo de sus gustos, ¿no? Como de sus compritas, diría yo, ¿no? O sea, porque los gustos no dejan de ser otra cosa que las cosas que te gusta comprar. Y eso está muy puesto desde arriba. O sea, evidentemente nos han creado diferentes para que podamos ser todos iguales, ¿no? O sea, eso es lo bonito, ¿no? Yo siempre con el rollo de, pues, el cine alternativo, el cine de autor. ¿Qué significa eso? Claro, exactamente, ¿no? Y yo mismo, pero ¿qué quiere decir eso? Que el mercado no va a ser tan estúpido, el mercado como marco general de la sociedad y pues como superestructura, se podría hasta decir, no va a ser tan absurdo y tan ridículo de dejar que un montón de gente a la que no le gusta lo vendido generalmente, no le vendamos nada. Pues no, habrá que crear todo, o sea, bueno, un mundo diferente para que esos también estén dentro de nuestro mundo. O sea, para que nadie se salga, porque si fuéramos, pues no sé, o sea, si fuéramos alternativos de verdad, ¿no? Pues, alternativo es que hay una palabra ya tan manida que no me gusta ni decirla, ¿no? Pero si fuéramos alternativos de verdad y leyésemos aquello que no se ha publicado y no podían vendernos nada, pero entonces, claro, ¿qué haríamos? Nos quitarían el voto, porque no seríamos personas. Bueno, en fin... Puedo volver a otro tema. Bueno, el pueblo y el folclore. ¿Vale? Y vuelvo a decir, folclore es habla. Bueno, no sé nunca cómo se escribe esto. Se la habla. Vale. Luego, por otro lado, pues tiene lo que decía del profesor socrático. Es el profesor que pregunta a sus alumnos, que quiere aprender con ellos, porque en el diálogo desentrañarán lo que había de verdad en eso que estaban diciendo, o lo que había de mentira, sobre todo. Se me la he cargado. Bueno, profesor socrático. Luego tendríamos, bueno, un tercer tema que podríamos, bueno, el profesor apócrifo, que estaría en tal. Un tercer tema que sería teología, pero vuelvo a decir, él no quiere hablar, suele decir que en su clase de retórica no se puede hablar de la muerte, porque es justamente lo que escapa a lo que se puede decir, porque todo lo que digamos no es nada significativo. Entonces él, salvo en momentos como este, o
un par de veces más así como tal, habla de la muerte, pero él prefiere que no tratarla. Bueno, pero la teología es lo que digo del Cristo, el Cristo que es la palabra, así es que, claro, todo se relaciona. O sea, el Cristo es esto, evidentemente. Luego, pues el tema de la persona, vuelvo a decir, como él se va, al principio parece eso, como que se cree más en sí mismo, pero luego se va quitando importancia, se va borrando. Se va borrando y va intentando ser menos... Aunque, bueno, hay partes que son como anécdotas de Mairena, ¿no? Pues hay una sobre su gabán, o sea, como cosas que... y narraciones de otros que le vieron en una vez en el Ateneo popular y no sé qué... Pero no tiene casi alma, entre comillas, alma en el sentido de persona. Luego tengo aquí más. Luego estaría lo de la Escuela de la Sabiduría Popular, que vuelvan a hacer con esto, pero que es, pues lo que he dicho antes, es como su gran proyecto. Es un proyecto irrealizable, evidentemente, o sea, que nunca va a pasar. Además, en el que él sería catedrático de retórica una vez más y en el que solo hablarían de lo que habla. Bueno, hay una parte muy importante de política, pero de política... Hay una parte de política real, vuelvo a decir, en la parte del Mirador de la Guerra. ¿Exactamente de qué año es el libro? Creo que la primera edición es del 36. Sí, sí, mira, se publicó en el 36. Claro, que le quedaban 3 años de vida, o sea... Sí, o sea... No, es que es una brutalidad. Bueno, pues eso, la política, pues eso, él a los alemanes les critica mucho. Les critica mucho porque, claro, evidentemente es que está viendo lo que está pasando en Alemania. Y él dice que él ama mucho al pueblo alemán, igual que al pueblo inglés, les adora porque dicen que, claro, han dado a Shakespeare, que es razón razonante. O sea, que los personajes shakespearianos son verdadera, Hamlet, Macbeth, todos son razón razonante y, pues eso, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo cómo se dice, cuando hablan hacia el público como si fuera su monólogo interior, no me acuerdo, los apartes. Cuando hacen los apartes, que ahí, pues eso, auténtica, pues eso, sabiduría, ¿qué es eso? Sabiduría popular, no me puedo cansar me puedo cansar de decirlo, pero es que es de lo que trata el libro, o sea, realmente. O sea, de que la razón no es de nadie, de que la razón se han apropiado de ella los eruditos que están mandados por el poder, ¿sabes? Porque al poder le interesa mucho que determinadas cosas queden dilucidadas de una vez por todas, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, ojalá, sí, vamos, al poder le encantaría que se demostrase que existe o que no existe Dios, pero que se demostrase, porque a partir de ahí podían operar, pero esa duda que decía Unamuno, o sea, ese no poder saber y por ese no poder saber, claro, pero es que piensa uno luego en los filósofos de verdad, ¿no? Quiero decir, los filósofos de verdad en Kant. Sí, la obra de Kant, por lo menos la crítica a la razón pura para mí es, podemos saber hasta aquí, y de lo que no podemos saber es de lo que sabe, de lo que habla, de la razón en lugar de cualquier otro, es decir, de las condiciones de posibilidad del todo conocimiento y del mundo mismo. De eso no podemos saber nada, no podemos hablar, porque es lo que hace que podamos hablar. Queda como, pues eso, como la condición de posibilidad tal cual. Entonces, bueno, pues en tanto que eso, pues dejemos hablar a lo que de verdad importa, o sea, a la razón. Claro, él vuelve a decir que está, pues eso, está con los alemanes, está con los políticos que son un desastre en España, en esta y en toda época, y con, bueno, en toda. Con que no, y vuelvo a decir, dice que si alguna vez llegáis a algo, ¿no? Pues eso, no os creáis que sois nadie. Dice que hay un dicho castellano que es nadie es más que nadie. Y que eso, o sea, lo tenemos que tener en cuenta siempre. O sea, hablando, razonando, yo no soy mejor que nadie, porque en el discurso, el porquero de Agamenón, que podemos hacer la broma, ¿no? Y lo hace él. Es un bromista, hay muchos aforismos que son un poco un chiste alargado, un chiste dado la vuelta, claro, pero también pues me hacía pensar en lo del chiste y la relación con el inconsciente, ¿no? Dice... La verdad es la verdad, diga Agamenón o su porquero. Agamenón, conforme. El porquero, no me convence.
que es una salvajada. Bueno, vuelvo a intentar centrarme. Luego, es un tratado sobre la poesía española muy, muy profundo. O sea, Mairena tiene, o sea, grandes monstruos a los que adora sobre todas las cosas, pero algunos son los que menos te esperas. Por ejemplo, Calderón no le gusta nada. Dice que es como demasiado retorcido, como una cosa ahí reconcentrada, que le parece que hay más verdad, pues en Lope. Lope, además, en Lope el pueblo habla. Es que en Lope el pueblo habla. Es que en Lope lo que importa, más que lo que dice el rey, que lo que dice el príncipe, lo que dice el comendador, ¿no? Es cuando habla el pueblo y habla en coro. Es que es como los griegos. Sin embargo, pues eso, de la Barca no. Bueno, Shakespeare, vuelvo a decir que le adora. Con Goethe tienes un más y un menos porque es alemán, o sea, básicamente. Y entonces no... O sea, pues eso, como que quiere prender el espíritu y quiere decir lo que debe, ¿sabes? Buscar como... Pues eso, como... Sí, en el fondo, lo mejor es decirlo popularmente, buscarle los 3 pies al gato, cuando es mucho más sencillo. También eso, habla sobre el teatro, sobre un teatro verdadero, critica bastante a Ibsen, porque dice que este teatro, entre comillas, psicoanalítico, pues eso, le quita el papel al coro, que eso también lo diría Nietzsche, evidentemente, y lo centra en la persona, y en la persona con sus problemitas, ¿no? Con sus problemitas personales, que son, pues eso, son meras miserias del ser humano en sociedad de producción capitalista. O en sociedad, sí, básicamente, en una sociedad en la que todo está estipulado, cuadrado, metido en sus casillas, ¿no? Y que no se puede nadie salir de sus casillas. Entonces, de repente el hombre, pues, se encuentra atrapado entre esas casillas, ¿no? Y intenta salir, pero al final se queda dentro, vamos. Me parece que acaba así siempre, ¿no? Que es como... Siempre le supera las circunstancias, ¿no? Al hombre. Pues no, el hombre sí es voz, se lo puede superar todo porque es la razón. Joder, estoy escupiendo mientras hablo un montón. Es que me lo noto yo, no se lo noto. Bien, voy a buscar algún fragmentito más. Mira, uno sobre Heráclito, que también me parece genial. Bueno, mezcla Heráclito y Platón. Cualquiera que sea el verdadero sentido de las ideas platónicas, por mi parte, me inclino a la interpretación tradicional que más honda huella ha dejado en la historia. Es evidente que Platón creía en la importancia de las ideas. Tal es la fe platónica de estirpe eleática que tantos hombres a través de los siglos han comulgado. Y comulgarán todavía. Cuando se afirma que se vuelve a Platón, se dice y no se dice la verdad, porque en cierto modo en él estábamos. Es difícil que el hombre renuncie a anclar en el río de Heráclito, es decir, a intentar fijar lo que no se pone nunca. Es decir, a lo que está ahí siempre moviendo y no podemos atraparlo, es imposible atraparlo, pero lo intentamos. A creer que en el ser de lo verdadero, verdadero de lo pensado, lo definido, lo inmutable, en medio de todo, cuanto parece variar. Contra las ideas platónicas solo hay un argumento que suele soslayar muchas filosofías. Un argumento constantemente renovado y nunca suficiente. Un equivalente negativo al argumento ontológico, a saber, la idea de la muerte que todo la paga. Las ideas como todo lo demás. Sí, a mí eso me ha gustado mucho. Lo que pasa es que al final es como una gran... O sea, es que vuelvo a decir, es que es un mare magnum un poco. Es un mare magnum de cosas que todas son alucinantes. O sea, quiero decir, todas son absolutamente increíbles y que con cada párrafo podríamos hablar un montón de cosas. Mira, lo que decían hace un momento de la revolución, de lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. O sea, el poder que manda aquí y lo que está este fragmento. La revolución desde arriba, como si dijéramos, comentaba Mairena, renovación del árbol por la copa. Pero el árbol, añadía, se renueva de todas partes y muy especialmente por las raíces. Revolución desde abajo, me suena aún mejor. Claro que revolución desde arriba es un eufemismo desorientador y descaminante. Porque no se trata de renovar el árbol desde la copa, sino por la corteza. Reparad, es decir, desde fuera, como en lo superficial y ridículo. Reparad en que esa revolución desde arriba estuvo siempre a cargo de los viejos, por un lado, y de las juventudes, por otro, conservadoras, liberales, católicas, monárquicas, tradicionalistas, etc., a cargo de la vejez, en suma, y acabará un día con la contrarrevolución desde abajo,
un plante popular, acompañado de una inevitable rebelión de menores. Eso está basado un poco en las ideas de Ortega, de las generaciones polémicas y las generaciones que son... acomodaticias. Bueno, podría decir tantas cosas que mejor que no diga ninguna más. Que ese es el libro de la cafetería con todas las audios. Yo creo que ha hecho un esfuerzo enorme para convencernos de que debe ser un libro de las audios. De modo que, por favor, leerlo, es un libro espléndido, maravilloso. Yo realmente lo leí hace muchísimo tiempo con el libro que yo lo recomiendo, que es el bueno de Pedro Cervantes sobre la filosofía de Machado. A mí la poesía no es que no le entiendo demasiado bien, ¿no? Por eso el primer Machado y todo eso pues, es una cosa que está muy interesante, pero que no va con mi forma de ser. Pero sí este libro, y los complementarios. Sí, aquí tengo los poemas de Abel Martín. Lo que pasa es que igual, pues eso, ya tenía tanto aquí que ya era imposible. Y ahora cuando Juan Carlos más sobre el libro, me ha gustado más todavía. Es decir, que ordené ponerlo porque es un libro que merece la pena, es un libro de filosofía, le dan muchas vueltas, por eso es un Machado ya. Hay que darle cuenta que Machado era profesor de francés. Y cuando era profesor de francés en Segovia. Y en aquel tiempo los profesores de francés no eran licenciados, eran más o menos lo que ahora sería un COU y un año más, o menos así. Y que eso estaba licenciado en filosofía y venía a enseñarse como libre aquí, a esa facultad diferente, se vino aquí. Y cuando está escribiendo eso, Machado se está examinando con Ortega. Bueno, no, un poco antes, ¿no? Pero que Machado se examinó con Ortega de metafísica, en exámenes orales, y Machado hizo lo que es la carrera de filosofía por libre, leyéndola como profesor. Entonces, ahí se nota además en todo eso la idea de la autodidacta, ¿no? Porque cuando lees a Juan de Mairena, lo que ves es un autodidacta. Pero él tiene muchos reparos contra los autodidactas. Tengo aquí una cosa marcada ahora para ahora mismo, para el final, pero voy a leer una cosa sobre los autodidactas porque él está muy enfadado porque dice que no... O sea, que no le gustan. Se dice que vivimos en un país de autodidactos. Autodidacto se llama aquel que aprende algo sin maestro. Sin maestro, por revelación interior o por reflexión autoinspectiva. Pudimos aprender muchas cosas, de las cuales cada día vamos sabiendo menos. En cambio, hemos aprendido mal muchas cosas que los maestros nos hubieran enseñado bien. Desconfiad de los autodidactos, sobre todo cuando se jactan de serlo. Pero que él, autodidacta, digamos, Marré Luis, ¿no? Es decir, que... Sí, hombre, a ver, yo digo esto... Porque en Segovia no lo estaba con... Bueno, a ver... Iba a leer una cosa última para terminar, para enlazarlo con mis amigas de Unamuno. Decía, se llama Los Cuatro Migueles, es de los pocos aforismos que tiene un título, normalmente no lo tienen. Decía Juan de Mairena que algún día tendríamos que consagrar España al arcángel San Miguel. Tantos eran ya sus Migueles ilustres y representativos. Miguel Servet, Miguel de Cervantes, Miguel de Molinas y Miguel de Unamuno. Parecerá un poco arbitrario definir a España como la tierra de los cuatro Migueles. Sin embargo, mucho más arbitrario es definir a España como vulgarmente se hace, descartando a tres de ellos, por heterodoxos, sin conocer a ninguno de los cuatro. Claro. Es que me he acordado. Y bueno, se podrían leer 100 millones de cosas más.